nuevamente su canal Consultor Clínico en esta segunda entrega de la serie de oftalmología, en este caso oftalmología 2, patologías de la retina, obviamente guiándonos con las guías AMIR. Bueno, sin más que decir, pues obviamente vamos a hablar de todas las patologías conocidas actualmente, no todas, ¿verdad? Porque las patologías de la retina es muy extenso, pero estamos guiándonos de las patologías dadas por las guías AMIR. Bueno, en este caso pues no solo vamos a hablar de la enfermedad, sino también vamos a dar un recordatorio de la anatomía general de la retina. Bueno, sin más que decir, avancemos. ¿Cuáles son los temas de este video? Obviamente un recuerdo anatómico de la retina, exploración del fondo de hoja, desprendimiento de la retina, oclusión arterial retiniana, obstrucción venosa retiniana. Obviamente vamos a ver cómo reconocer eso, ambos de ellos, pues, retinopatía diabética, algo muy común, retinopatía hipertensiva, miopatía maligna o degenerativa, retinosis pigmentaria, degeneración macular asociada a la edad, también llamado DMAE, maculopatía por fármaco y corioretinopatía serosa central y vitrio. Obviamente un recuerdo anatómico de la anatomía constituye la capa más interna del globo ocular. Su función es recoger la luz y transformarla en un impulso nervioso. La mácula en el polo posterior alberga en su centro a la fovea, que es la zona de máxima visión, con solo 2 capas. No tiene las 10 capas como generalmente tienen todas las capas de la retina, sino que solo tiene 2 capas. ¿Cuáles son estas 2 capas? Epitelio pigmentario y conos. Según nos vamos alejando de la retina periférica, disminuye el número de conos, aumentando el número de bastones. Así que la mácula es donde se centran mayormente pues los conos, y mientras nos vamos alejando hacia la periferia de la mácula vamos encontrando más bastones, hasta llegar a la hora serrata, que es el límite anterior de la retina que ya hablamos en el video anterior de oftalmología 1. ¿Cuáles son las capas de la retina? El epitelio pigmentario, que está íntimamente unido a los fotorreceptores con una función metabólica indispensable, como es generalmente la nutrición, para el buen funcionamiento de los mismos. Fotorreceptores, que son conos responsables de la visión discriminativa fina y de la visión de colores llamada fotópica, y los bastones, responsables de la discriminación al contraste crepuscular o tonos oscuros y grises. Membrana limitante externa, después tenemos la granulosa externa, la plexiforme externa, después tenemos la granulosa interna, que es la capa correspondiente a los núcleos de las células bipolares, después tenemos la plexiforme interna, después tenemos la capa de células ganglionares, que estos son los núcleos de las células que ya antes mencionamos. Después tenemos la capa de fibras nerviosas, también llamada capa del nervio óptico, sí, así también le llaman algunos autores, que está formada por los axones de las células ganglionares. Y por último tenemos la membrana limitante interna. Y aquí tenemos una foto, en este caso, de la histología de la retina, y donde podemos ver el epitelio pigmentario que se encuentra en toda esta zona de aquí. Después tenemos los conos, la capa de conos y bastones en toda esta zona. Después tenemos a la capa limitante externa. Después tenemos a toda esta que se mira un montón de puntitos, es la nuclear externa. Luego, entre la nuclear interna y la nuclear externa se encuentra esta capa que se le llama plexiforme externa. Más adentro de la nuclear interna tenemos a la plexiforme interna, y debajo de ella tenemos a las células ganglionares o capa de células ganglionares, que son todas estas células ahí que están un poco extendidas. Después tenemos a las fibras del nervio óptico. Recuerden que le había dicho que era la capa en este caso era la capa de los axones. Y por último tenemos a la limitante interna, ya tenemos el vitrio. Ok, esta es la exploración del fondo de ojo, es lo que más vamos a ver. Principalmente lo que tenemos que reconocer en un ojo normal, que es importante saber interpretar una fotografía en el fondo de ojo, también llamado retinografía, porque puede darte la clave a una pregunta en un tipo caso clínico. Debes analizar cada estructura. Entonces podemos ver aquí a la fovea, que es esta parte aquí, que es avascular, no pasa ningún vaso por sobre él, por eso es oscuro. Y alrededor de la fovea tenemos a la mácula. En esta zona de aquí es la excavación, es donde digámoslo así, de esta manera entra el nervio óptico, aunque realmente sale el nervio óptico. Verdaderamente sale, porque ya sabemos que es un nervio aferente. En este caso aquí tenemos a la excavación, que íbamos ya hablando de esa excavación. Después tenemos a las venas,
que van drenando en este caso toda la retina. En realidad lo que está drenando generalmente la capa coroidea. Y en este caso alrededor de la excavación tenemos a la papila y tenemos a las arterias y la vena. ¿Cómo reconocemos a las arterias y las venas? Las arterias tienen un color más brillante, en algunos autores le llaman un poco más rosado, más pálido, pero generalmente se miran más brillantes. Y podemos ver a las venas más oscuras y más gruesas. Papila y nervio óptico. Obviamente el nervio óptico está situado en la zona nasal del fondo de ojo, tiene bordes bien definidos normalmente, a diferencia cuando hay edema de la papila. Es de color rosa anaranjado claro, es más pálido en el glaucoma. Estos son puntos claves que tienen que irse memorizando. Tiene forma discretamente ovalada con el eje mayor vertical. El anillo neuroretiniano rodea una depresión central o excavación que carece de axones, en las que se aprecia la salida de los vasos centrales de la retina. Entonces por eso es ahí donde se encuentra la excavación, es donde salen los vasos retinianos. La relación excavación-papila debe ser menor a 0.5, si es mayor se sospecha de un glaucoma. Es frecuente la atrofia peripapilar, que está relacionada con el glaucoma o con la miopía magna, que es malo obviamente. En ocasiones en los pacientes con glaucoma podemos ver hemorragias a nivel de la superficie del nervio óptico. Ya, y eso es lo que estamos hablando. Esta es la papila y la excavación. La papila la que rodea la excavación es donde surge pues el nervio óptico, sale el nervio óptico, llamémoslo de esa manera, y la excavación donde salen los vasos sanguíneos. Ok, la mácula, que es toda esta zona que tenemos aquí. Está situada en la zona central del fondo de ojo o polo posterior. A su vez, en la zona más central, llamada fobia, que se encuentra aquí en este punto más oscuro, es avascular y por tanto su color es más oscuro que el resto. Entonces, por eso que es más oscuro. En ojos normales y jóvenes se observa un reflejo luminoso fisiológico, que es el reflejo de la luz del oftalmoscopio. Tenemos el parénquima. Es importante, quiero que se memoricen esto, que nadie lo vaya a agarrar así como peleles. Si no se visualiza con detalle, puede existir turbidez vítrea, llamada uveitis posterior. La retina es transparente, miren bien, la retina es transparente, no tiene color, pero se aprecia el color rosa anaranjado por la capa coroidea. Entonces lo que estamos viendo ahí es la coroide. La retina no se puede ver, ya es transparente. Vascularización. Obviamente las arterias retinianas son más estrechas que las venas y de color rojo más brillante. Hay que seguir todo su trayecto en búsqueda de fragmentación vascular y émbolos, en este caso por una obstrucción de la arteria, o envainamiento vascular, que es llamado vasculitis, o signos de cruce, en la retinopatía hipertensiva, que tiene nombre de signos específicos que vamos a ir viendo conforme pase el video. Aquí tenemos a en este caso los hallazgos más frecuentes en el fondo de ojo patológico y hallazgos más frecuentes en el fondo de ojo patológico del parénquima y en este caso maculares. Los hallazgos maculares obviamente si encontramos hemorragia, edema, microneurisma y exudados duros o blandos, podemos estar seguros que podemos estar frente a una retinopatía diabética y un edema macular. Si encontramos alteración de la pigmentación y placa atrófica corioretiniana o estafilomas, que son elongaciones esclerales, o encontramos mancha de Fuchs, estamos frente a una miopatía magna. Ahí vamos a ir viendo poco a poco en el video. Si encontramos trusca seca y alteración del epitelio pigmentario de la retina, obviamente nos encontramos frente a una degeneración macular asociada a la edad seca, porque existen dos tipos. Existe la degeneración macular asociada a la edad seca y también tenemos la degeneración macular asociada a la edad húmeda o exudativa. ¿Cuál es la diferencia? Que literalmente tenemos un signo llamado drusas secas o alteración del epitelio pigmentario, que nos encontramos frente a una edema seca. Y si encontramos lesiones gris verdosa o hemorragia o exudado, obviamente nos encontramos frente a una degeneración macular asociada a la edad húmeda o exudativa. Y también podemos tener hallazgo en el parénquima, que ya les había dicho que el parénquima es transparente, pero si encontramos manchas pálidas amarillentas o blanquecinas, podemos estar frente a una uveitis posterior provocada por infecciones por la toxoplasmosis o por candidiasis.
Si encontramos espículas periféricas, obviamente nos encontramos frente a una retinosis pigmentaria. Y si encontramos cicatrices de panfotocoagulación, nos encontramos frente a una retinopatía diabética ya tratada. Ahí van a ir viendo por qué ya tratada. O también frente a una obstrucción venosa o arteria retiniana. Ok, hablemos de desprendimiento de la retina. Existen 3 tipos de desprendimiento de la retina. Tenemos el regmatógeno, que es el más común. Después tenemos el transicional y el exudativo. ¿Qué es el desprendimiento de la retina? Es lo que estamos viendo aquí. Obviamente la capa llamada retina se desprende de la coroide. Y aquí tenemos el tipo regmatógeno. El tipo de regmatógeno es el tipo más frecuente. Se produce cuando a través de un agujero o un desgarro de la retina pasa líquido al espacio subretiniano. La mayoría de los desgarros se producen por degeneraciones periféricas entre el ecuador y la hora serrata, o por alteraciones a nivel del vitrio, como el desprendimiento posterior del vitrio. Las degeneraciones retinianas predisponentes al desprendimiento de la retina son más frecuentes en pacientes miopes con edad avanzada, intervenido de catarata o tras traumatismos oculares, o sea, por golpe, como en mi caso, pues también que yo sufrí un accidente, pues igual con un traumatismo ocular con una percha, pero eso es chisme, así que nada de conocimiento. Y aquí podemos ver el desprendimiento de la retina tipo regmatógeno. Entonces lo que vemos aquí es que obviamente una ruptura y el líquido pasa al espacio subretiniano. Entonces podemos ver aquí que se encuentra el desprendimiento, pues en esta zona de aquí, y obviamente empieza a llenarse de líquido y empieza a separar la capa coroides de la retina, provocando lo llamado desprendimiento, y obviamente afecta la vista definitivamente. Tenemos el tipo traccional, que es debido a membranas fibrovasculares vítreas que al contraerse provocan el desprendimiento de la retina. ¿En qué caso ocurre esto? Obviamente en una retinopatía diabética proliferativa avanzada, procesos isquémicos neovasculares retinianos, en este caso por una fibroplastia retrolental, anemia falciforme, síndrome de la isquemia ocular, o en las obstrucciones de la arteria carótida interna, obstrucción de la arteria central de la retina, trombosis de la vena central de la retina, proliferaciones vitreoretinianas tras perforación ocular o cirugía intraocular. Y iríamos viendo que generalmente todo este tipo de desprendimiento también se pueden deber a la retinopatía diabética, y vamos a ir viendo por qué. Y aquí vemos un desprendimiento de la retina con un desgarro temporal superior. Y generalmente esto es lo que estamos viendo. Generalmente el líquido pasa al espacio subretiniano, hasta se va llenando de líquido y va separando la retina de la coroides. Y por último tenemos el tipo exudativo, que es el menos frecuente de los 3 tipos. Se produce por exudación a nivel de la coroides en procesos neoplásicos vasculares o inflamatorios. También en estos casos pues está dado por la enfermedad de Arada, que esto es lo que estamos viendo. La enfermedad de Arada, vemos pequeños desprendimientos que no están tan localizados, están un poco difusos, y obviamente va provocando afectaciones de la vista. ¿Cuál es la clínica? O sea, ¿qué es lo que el paciente nos va a indicar y qué es lo que nos va a indicar a nosotros que tiene un desprendimiento de la retina? Obviamente, el paciente refiere la presencia de una cortina que le va tapando progresivamente el campo visual. Entonces el paciente dice, es que mire como que algo me estaba tapando poco a poco el ojo, obviamente, como una cortina. Entonces estamos frente a un probable desprendimiento de la retina. En este caso, pues hasta afectar la visión central según progresa el desprendimiento de la retina. Si como antecedente presenta un desprendimiento posterior del vitrio, son frecuentes la presencia de miodefsopsias, que son moscas volantes, va a haber un montón de puntitos volando en el aire, o de fotopsias, que es visión de luces como relámpagos, debido a las tracciones mecánicas que se producen sobre la retina. Obviamente todo provoca una presión impresionante, literalmente. Oftalmológicamente se visualiza la retina desprendida, que aparece como una bolsa blanquecina móvil. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente consiste en la posición de la retina sobre el epitelio pigmentario. Esto se considera de diversas formas en función al tamaño, localización y tipo de desprendimiento. En el regmatógeno hay que tratar el desgarro en lo principal y después drenar el líquido subretiniano. El traccional hay que quitar las tracciones vítreas, y el exudativo hay que tratar la causa subyacente. Otras técnicas utilizadas, obviamente, neumoretinopexia,
que son inyecciones de gases expandibles en la cavidad vítrea, obviamente con la cualidad pues de tratar de sacar el líquido que se encuentra ahí. Criopexia, que es la cicatrización por frío a nivel del desgarro retiniano asociado a unos otros mecanismos. Fotocoagulación láser, provocaba pequeñas quemaduras alrededor de los desgarros para evitar que el líquido se introduzca entre las capas de la retina. Cerclaje e indexación escleral consiste en la posición del nivel de desgarro explante de silicona que acerca el desgarro y la retina a la coroidea. Muchos de estos pues aquí en Centroamérica es raro verlo, no sé verdad, pero generalmente es en los hospitales privados y en hospitales ya de primer nivel, verdad. Y tenemos por último la vitrectomía. ¿Cuál es el pronóstico? Obviamente. ¿Cuál es el pronóstico en los pacientes con problemas oculares? Obviamente su visión, ¿verdad? El pronóstico visual va a depender de la precocidad del tratamiento. No es que que el caballo me pegó una patada en el ojo y miré la cortina y me voy a ver hasta dentro de un mes. No, eso te va a provocar daño irreversible. Eso tiene que hacerlo de manera inmediata. La existencia de una patología acompañante, en este caso una diabetes, retinopatía diabética, podemos ver cualquier tipo de una retinopatía hipertensiva también, y de la afectación o no de la mácula. Como habíamos dicho anteriormente, la mácula estaba mayormente concentrado en los bastones, que está dada la visión de colores. Entonces, si esta parte está muy afectada, la visión de colores va a ser afectada, incluso la visión completa. El paciente va a empezar a ver más oscuro o grises. Oclusión arterial retiniana. Es importante hablar de la vascularización del globo ocular antes de hablar de la oclusión arterial retiniana. La vascularización del globo ocular depende de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna en su porción cerebral. La arteria oftálmica se va a dividir en dos arterias, que es la arteria central de la retina, que entra junto al nervio óptico y vasculariza casi la totalidad de la retina, a excepción de la capa de fotorreceptores y epitelio pigmentario, que depende de la arteria coriocapilar, o también llamado capa coriocapilar, dicen algunos autores. Las arterias ciliares, que a su vez se dividen en anteriores para los músculos y la uvea anterior, y posteriores, que forman la coriocapilar. Y aquí vemos un esquema de la vascularización del globo ocular. Vemos a la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, se divide en la arteria central de la retina, y las arterias ciliares, que se dan en anterior y posterior. Y las anteriores para los músculos y la uvea anterior, y los posteriores se dividen en cortas y largas, que las largas está para los músculos y la uvea anterior, y las cortas forman la coriocapilar y nutren la papila. Entonces aquí podemos ver la arteria carótida, en este caso la porción cerebral. En la primera porción cerebral podemos ver que brinda a la arteria oftálmica para la irrigación ocular. Y aquí vemos una visión superior. Podemos ver aquí a la arteria oftálmica, que viene de la carótida interna, se divide en dos ramas, según esta, que no lo indican algunos autores, que es la arteria lagrimal, que va hacia la glándula lagrimal, que también va a dar ramas cigomáticas, y de aquí van a empezar a surgir a las arterias ciliares posteriores, y de aquí pues mucho más antes pues de toda esa división entra la arteria central de la retina a través del nervio óptico. Y aquí tenemos ya las dos prolongaciones de las arterias oftálmicas, la rama muscular y las ramas ciliares, y así pues se va comprendiendo la irrigación del ojo. Ahora sí vamos a hablar de la oclusión arterial retiniana. La oclusión arterial retiniana produce un cuadro de pérdida visual total, o sea, ceguera, si es central, o altitudinal si es una rama, brusca e indolora. Aparece también un defecto pupilar aferente. En este caso, pues, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es eso? Que aparece también un defecto pupilar aferente. Obviamente va a provocar defectos pues en las pupilas. En el fondo de ojo, los signos que observamos son estrechamiento arteriolar, retina presenta palidez y un edema generalizado. A nivel del árbol vascular, en ocasiones podemos visualizar émbolos impactados. Característicamente, la mácula va a presentar un color rojo cereza. Eso es lo que más tienen que memorizarse cuando le pregunten cuál es el signo más específico de una oclusión arterial retiniana, además de la ceguera. Una mácula color rojo cereza. Y vamos a ir viendo las imágenes.
Al presentar la retina de dicho nivel, solo las dos capas más externas cuya irrigación corre a lo largo de la capa coriocapilar. Es por eso que presenta el color rojo cereza. El traumatismo retiniano con edema de Berlín trasluce a una vascularización coriocapilar. En este caso también puede ser provocado por una esfingolipidosis en todas estas enfermedades. Las enfermedades de Tay-Sachs, la enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de Sandhoff, gangliosido generalizada y cialidosis en estos casos. ¿Cuál es la etiología de la obstrucción arterial retiniana? Obviamente émbolos. Es la causa más frecuente de obstrucción arterial retiniana. La mayoría va a provenir de una placa de ateroma a nivel de la arteria carótida interna. Es muy importante tener eso para poder manejar un paciente de esa manera. Otros émbolos pueden ser de origen cardíaco y valvular. Pueden ser grasos en algunas fracturas. Sí, algunas fracturas pueden provocar ceguera de esta manera. Por talco, que son eroninomatos, aire o en cirugía de cuello, y frecuentemente presentan episodios de amaurosis fugaz, que es la amaurosis pérdida de la visión. Cuando dice amaurosis fugaz, obviamente, y ahí van viendo por qué se explica, que son pérdidas transitorias de la visión por obstrucciones arteriales temporales con posterior recuperación del flujo. Entonces, quiero que se ponga bien en la mente. No hay vascularización, no hay visión. No hay vascularización, no hay visión. Si no hay visión es porque algo está faltando ahí. En este caso por obstrucciones arteriales temporales con posterior recuperación del flujo. Si se recupera el flujo, se recupera la vista. Obviamente tiene que ser casi inmediato, ¿verdad? Porque si el flujo no se recupera casi inmediato, obviamente va a provocar una amaurosis ya no fugaz, sino permanente. También puede ser provocado por angioespasmo. Ya sabemos que las arterias se pueden contraer por su musculatura lisa y disminuye la cantidad de sangre que corre hacia esa zona que tiene que nutrir. En individuos predispuestos fumadores son obstrucciones transitorias que provocan un cuadro de amaurosis fugaz. Sí, fumar puede provocar ceguera. Arteritis de la temporal, que es importante descartarla. No es común, pero es importante descartarla. Lo más importante es que tratemos de descartar esa patología. ¿Cuáles son los estudios? Todo paciente con una oclusión de la arteria central de la retina debe ser sometido a un estudio sistémico que incluya un EKG, un ecocardiograma y un Doppler carotideo. Esto para ver si se encuentran placas de ateroma en esa zona para explicar la causa de la amaurosis, con intervención de descubrir posible foco embolígeno y evitar otro accidente isquémico, ¿ya? Y aquí podemos ver cuáles son las obstrucciones vasculares más comunes, ¿ya? Y ya vimos cuáles son las más frecuentes y cuáles no son las más frecuentes. Obstrucción venosa retiniana. Este es muy diferente. Es el cuadro más frecuente que la oclusión arterial, pero menos devastador. Como ya hemos dicho, eso es lo más importante aquí. Es el cuadro más frecuente que la oclusión arterial, pero menos devastador. Cursa con una disminución de la visión indolora, o sea, de manera lenta, aunque en ocasiones puede pasar desapercibida si afecta las venas alejadas de la región macular. Es más frecuente en mujeres, aumenta con la edad y el factor más importante de riesgo es la hipertensión arterial y la esclerosis vascular, debido a la compresión que se produce a nivel de los cruces arteriovenosos. Otro factor etiológico serían los estados de hipercoagulabilidad, hiperviscosidad sanguínea y el aumento de la presión intraocular. Y obviamente fenómenos compresivos locales, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo se vería oftalmológicamente. Oftalmológicamente veremos múltiples hemorragias intrarretinianas en llamaradas. Así se va a ver, así se le llama. Múltiples hemorragias intrarretinianas en llamaradas. O exudados algodonosos con edema y dilatación venosa marcada en el área dependiente de la vena trombosada. El edema puede alcanzar a la papila óptica provocando un borramiento de sus bordes. Y aquí podemos ver, miren, ni siquiera se nota dónde están las arterias y las venas. Podemos ver aquí, miren. Obviamente aquí tenemos la papila, pero no se nota, no podemos verlo. Hay un borramiento de la papila óptica. En la forma isquémica de las obstrucciones venosas puede aparecer neovasos a nivel retiniano y en la iris, pudiendo producir hemorragias vítreas por la fragilidad de estos nuevos vasos, ¿verdad? Y un glaucoma neovascular por la aparición de neovasos en el ángulo iridio-corneal.
El tratamiento, en estos casos de aparición de neovasos, consiste en la fotocoagulación retiniana con láser. Y vamos a ir viendo cuál es la forma más común que podemos ver si ha sido tratado con fotocoagulación con láser. Puede aparecer un edema macular. Está aceptado el uso de dexametasona intravítrea, que se administra mediante el dispositivo intraocular de liberación prolongada, que aunque es común en la práctica clínica habitual, no hay ninguna evidencia científica que la anticoagulación tenga alguna utilidad para prevenir posibles episodios en el otro ojo o sistémico. Si vas a tratar un ojo, ese ojo es el que va a librarse pues de ese futuro incidente, pero el otro ojo no. Eso es lo que dicen las teorías. Ok, vamos a hablar de la retinopatía diabética. Obviamente, la causa más frecuente de ceguera irreversible en la edad laboral. ¿Cómo es la retinopatía diabética? Una ceguera irreversible, no se puede recuperar. Es la manifestación a nivel retiniano de la microangiopatía diabética, que es una afectación del sistema nervioso periférico, nefropatía y retinopatía. El 25% de los pacientes con diabetes mellitus tienen algún grado de retinopatía diabética. Es más frecuente y más severa en la diabetes tipo 1. El factor de riesgo más importante es el tiempo de evolución de la enfermedad, que se le llama prevalencia de retinopatía diabética de algún grado de 90% en los 20 años de evolución y una prevalencia de un edema macular clínicamente relevante del 15% a los 15 años de evolución. Así que entre más tiempo tenga la diabetes mal controlada, hay una mayor probabilidad de sufrir una ceguera. Otros factores de riesgo son el mal control metabólico, una hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, embarazo y nefropatía. Eso que dice, es que lo voy a contar una anécdota, así por así, ya, para no dejarlos tan aburridos. La anécdota es así: muchos pacientes pues llegan a la sala de emergencia y dicen que si ya tienen una ceguera, que se le ha ido poco a poco la vista, y a la consulta también han llegado. Y cuando les preguntas que si se siguen poniendo su insulina, dicen que no, que la insulina es la que le está provocando la ceguera. Y no, la insulina no provoca ceguera. La que provoca la ceguera es una diabetes mal controlada. Así que, para que tengan en claro eso. Debido a que la retinopatía diabética no produce pérdida de la visión en los estadios iniciales, es necesario un cribado mediante el fondo de ojo para detectar complicaciones. En la diabetes mellitus tipo 1, a los 5 años del diagnóstico de la enfermedad o en pacientes mayores de 10 años, hay que revisar el fondo de ojo de manera anual. Y en la diabetes tipo 2, el momento de diagnóstico o cercano al mismo, hay que hacer una revisión del ojo cada año o cada 2 años según factores de riesgo asociados. Entre más mal controlado, incluso hasta 6 meses, dicen algunos autores. Y aquí podemos ver cuál es la diferencia entre una retina normal y una retinopatía diabética. Y aquí podemos ver a la mácula normalmente, podemos ver a la papila óptica, todas las estructuras que ya les mencioné antes. Y aquí podemos ver a la retinopatía, que podemos ver pequeños aneurismas, ruptura de vasos y podemos ver hemorragias en esta zona. Podemos ver esas manchitas que obviamente no se pueden borrar. ¿Cuál es la fisiopatología de la retinopatía diabética? Sí, es largo. Obviamente, la retinopatía diabética, eso de diabetes no es un tema tan cortito. Existen varias complicaciones de la diabetes que tienen que ser tomadas en cuenta, pero en este caso vamos a hablar de la fisiopatología de la retinopatía diabética. Esta microangiopatía se produce una alteración de la barrera hematorretiniana con formación de microaneurisma. Generalmente es el primer hallazgo. Esto va a provocar una exudación, que son exudados duros por extravasación de lipoproteína GDA, y vamos a encontrar hemorragia ya avanzada. También se produce isquemia retiniana, que induce a una neovascularización de la retina y vitrio e iris, con el consiguiente riesgo de producirse un glaucoma neovascular por obstrucción de la malla trabecular. Los neovasos tienen una arquitectura anómala, quiero que pongan atención. Entonces, cuando hay isquemia, se forman nuevos vasos, ¿ya? Entonces, estos nuevos vasos tienen una arquitectura anómala que hacen que su pared sea muy frágil y sangren con facilidad, dando lugar a hemorragia de nivel vítreo llamado hemovitrio. Por lo tanto, la primera sospecha diagnóstica ante un cuadro de pérdida brusca e indolora de la visión en un diabético debe ser una hemorragia vítrea.
Ya. Entonces, si llega un paciente que es diabético, tiene pérdida de la visión brusca, no es dolorosa, y la perdió. La primera sospecha diagnóstica, hemorragia vítrea. Es lo primero que tienes que sospechar. Ahora hay esto. Por otro lado, el crecimiento desordenado hacia el vitrio de estos neovasos o nuevos vasos puede producir desprendimiento de la retina traccional. Y aquí tenemos cuál es la causa. Ya vieron que por qué les decía que el desprendimiento de la retina traccional puede ser provocado por una retinopatía diabética. Es por esto. Por la contracción del tejido de soporte ilial que lo sustenta. Por ello, si no se visualiza en el fondo de ojo un hemovitrio, es obligado a realizar una ecografía ocular para descartar desprendimiento de la retina. Clasificación. La clasificación se realiza según la severidad de las lesiones presentes en el fondo de ojo. Miremos aquí esta retinopatía diabética, miramos microaneurisma, miramos exudados blandos, miramos exudados duros, que son estos puntitos blancos, y miramos hemorragia en moneda. Ya. En la retinopatía diabética no proliferativa se caracteriza por no presentar nuevos vasos. Los subgrupos son leves, moderados, severas. Se define según el fondo de ojo por la severidad y presencia de microaneurisma, microhemorragia, anomalías microvasculares intrarretinianas, exudado duro, exudado algodonoso y tortuosidad venosa. Es por eso que así se mira, que no es proliferativa. Entonces, si se clasifica en retinopatía diabética no proliferativa, no presenta nuevo vaso. Y aquí tenemos a la retinopatía diabética proliferativa. Se caracteriza por la presencia de nuevos vasos papilares o extrapapilares, hemorragia preretinaria y hemovitrio. Y aquí podemos ver que estos nuevos vasos pues obviamente están reventados literalmente. Por eso que eso es lo que se provoca generalmente, que tienen una estructura tan delicada que se rompen con facilidad con un aumento de la presión. Entonces, si se aumenta la presión de una manera muy pequeña, estos vasos logran reventarse y provocar hemorragias retinianas. Tanto la retinopatía no proliferativa como la proliferativa pueden presentar edema macular, que es la causa más frecuente de pérdida de la visión en retinopatía diabética. Para su diagnóstico y posterior seguimiento se utiliza la OCT, o también llamada tomografía de coherencia óptica, que más adelante muy viendo cómo se mira, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente un control endocrinológico. Ese es el único tratamiento. Ya cuando la retinopatía diabética ya está establecida, está una ceguera ya impuesta, es irreversible, ya no se puede hacer mucho. Ya no se puede hacer nada por ahí. ¿Cuál es este control endocrinológico? Obviamente control de la glicemia, hipertensión, dislipidemia, bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio. En el control oftalmológico, obviamente en la retinopatía diabética no proliferativa se realiza un seguimiento de fondo de ojo periódico cada año en la diabetes mellitus 1, cada año, cada 2 años en función de factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2. La retinopatía diabética proliferativa, que es por presencia de nuevos vasos, se trata mediante la panfotocoagulación láser. Y eso es lo que les iba a decir la vez pasada. ¿Te acuerdas que les había dicho que la panfotocoagulación es cuando ya es una retinopatía diabética proliferativa ya tratada? Es por eso mismo. Y tratamiento de las complicaciones. Si es un desprendimiento de retina traccional o una vitrectomía. Si es un hemovitrio, si no se absorbe o si es a repetición, también una vitrectomía. Si hay en este caso un edema macular, se van a realizar inyecciones intravítreas de medicación, en este caso dependiendo del fármaco de primera elección, si el paciente está operado o no de cataratas. Si es un paciente fáquico, o sea que no es operado, no ha sido operado por catarata, hay que dar un anti-VEGF. Si es un paciente pseudofáquico, o sea, operado de cataratas o con cirugía próxima a catarata, hay que hacerle un implante de dexametasona, ¿verdad? Estos son los casos así. Entonces, y quiero que miren que aquí ya tenemos un nuevo lenguaje. Si los pacientes que no han sido operados por catarata se le llama paciente fáquico. Y si ha sido ya operado por catarata se llama paciente pseudofáquico. Ya. Si el paciente es refractario al tratamiento, se cambiará de grupo de medicación, evitando al paciente con glaucoma el uso de corticoides. Si el edema macular se asocia a tracción vitriomacular, está indicada la vitrectomía.
Además que en las inyecciones de fármacos se utiliza la fotocoagulación con láser focal en casos de edema macular de pequeño tamaño sin afectación central. Y aquí podemos ver cuál es el esquema de tratamiento macular en estos pacientes. Ya, aquí tenemos un edema macular, en este caso diabético. Hacemos el diagnóstico por el fondo de ojo y la OCT que le había dicho ya anteriormente. Si no hay alteración del área central, obviamente una fotocoagulación láser focal, anti-VEGF o implante de dexametasona. Ya. Si tiene afectación central, si es un paciente fáquico, o sea que no ha sido operado de cataratas, se pone el anti-VEGF. Y si es un paciente pseudofáquico o con cirugía de cataratas próxima, se da un implante de dexametasona o anti-VEG. Y aquí podemos ver que lo que ha sido, cuál es la panfotocoagulación, con láser de argón. Podemos ver todas estas manchas color oscuro. Y así es como se mira en un esquema, ¿verdad? Para que vayamos familiarizándonos con él. Ahora hablaremos de la retinopatía hipertensiva. Las alteraciones de la hipertensión arterial provocan un árbol vascular en el parénquima retiniano que origina dos mecanismos principales. Está originado pues por estos dos mecanismos: un aumento del tono en las arteriolas como consecuencia de los mecanismos de autorregulación retiniana, y otro mecanismo es la esclerosis reactiva como consecuencia de un estrés continuado que supone a una presión elevada o un tono elevado en estos casos. Y aquí podemos ver la clínica de una retinopatía hipertensiva. Ya, teniendo en cuenta esto, encontraremos unos signos oftalmológicos debido a la hipertensión o debido a una esclerosis vascular. Ya, y así hay que irlo separando, ¿verdad? En este caso, pues, los signos oftalmológicos de la hipertensión arterial son disminución del calibre arterial focal o generalizado, aumento del calibre venoso por ingurgitación venosa debido al enlentecimiento de la circulación venosa, signo de magnetización debido a la necrosis de la pared del vaso, exudados duros, que en este caso por extravasación de lipoproteínas, exudados algodonosos por infarto de la capa nerviosa, hemorragias retinianas redondas que son profundas o enllamaradas que son superficiales, edema retiniano por pérdida de la barrera hematorretiniana, también un edema de la papila que define a la hipertensión como maligna. Ya. Si en la hipertensión ya ahí tenemos un edema de la papila, podemos definirla como una hipertensión maligna. ¿Ya? Y signo oftalmológico de la esclerosis vascular, obviamente pérdida del brillo vascular, las arterias en hilo de cobre, así se le conoce como arteria del hilo de cobre o arteria en hilo de plata. ¿Ya? Cambios en los cruces arteriovenosos. Esto es importante porque nos van a dar dos tipos de signos, ¿verdad? Oye bien, cambios en los cruces arteriovenosos. A nivel del cruce arteriovenoso, la arteria y la vena comparten la adventicia. O sea, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. En estos cruces que vemos aquí, la arteria y la vena van a compartir la capa adventicia. ¿Ya? Por lo que la esclerosis a este nivel se traduce como compresión, ya, en la compresión, ocultamiento y afilamiento de la vena, que son el signo de Gunn, que podemos ver aquí el signo de Gunn. Miren, aquí podemos ver la vena y vemos cómo se va afilando, miren, ya, se va afilando. Como esta arteria tiene una presión aumentada, entonces obviamente se produce el signo de Gunn. Y el cambio de dirección de la vena, que es el signo de Salus. Ya, entonces eso es lo que vamos a ver. Esos son los dos signos que vamos a ver en una esclerosis vascular. Cuando hay una presión aumentada, el signo de Gauss, de Gunn, podemos ver un afilamiento de la vena. O sea, la vena empieza a disminuir su calibre. Y podemos ver aquí el signo de Salus, que es el cambio de dirección. Podemos ver que la vena venía para esta zona acá, venía aquí tratando de... Porque las venas generalmente no van a hacer un cambio de dirección tan brusco, ¿verdad? Van siguiendo una línea casi recta. Pero aquí no. En estos cruces, miren, hay un cambio de dirección directamente. Entonces, miren que esta vena va recta, pero boom, hay un cambio de dirección. Y eso se le conoce como el signo de Salus. Lo retoqué mucho para que vayamos viendo más o menos cómo es eso. Y aquí tenemos la clasificación de Keith Wegener.
Teniendo en cuenta estos mecanismos, podemos hacer una clasificación de la retinopatía hipertensiva, haciendo hincapié en muchas veces que no es posible diferenciarlo. Son muy pequeñas, ¿verdad? Es difícil diferenciarlo. Tienes que tener un ojo de oftalmólogo, ¿verdad? Para poder verlo con facilidad. En este caso no es posible diferenciar ni separar los cambios producidos por las dos vías. Como clasificación que aúna los hallazgos oftalmológicos de la hipertensión arterial y de la esclerosis vascular junto con el grado de afectación sistémica. Y aquí podemos ver la clasificación de Keith-Wegener. En el grado 1, ¿cuál es el significado del grado 1? Un mínimo estrechamiento arterial, mínimo signo de cruce sin compromiso sistémico. Grado 2, estrechamiento arterial generalizado y focal en hilo de cobre y algún signo de cruce, mínimo o nulo compromiso sistémico. En el grado 3, arterias en hilos de plata, son, hasta su propio nombre lo dice, en hilos de plata, son plateados, así se mira más o menos la arteria. Los signos de cruce son más marcados, la presencia de exudados y hemorragia, y puede haber afectación renal, cardíaca y cerebral. Y después tenemos el grado 4, que es el grado 3 más edema de la papila, que va a indicar una hipertensión maligna. Ya, si tenemos una hipertensión maligna, es el grado 4 definitivamente. Ok, ahora vamos a hablar de la miopatía maligna o degenerativa. Esta es considerada como una enfermedad degenerativa con graves lesiones oculares a nivel del polo posterior y periférico, que va asociada a un aumento del eje antero-posterior del ojo. Se considera a partir de las 6 a 8 dioptrias. Comienza a la edad escolar y progresa a lo largo de los años. En el fondo de ojo podemos encontrar, pues ya vemos aquí, ya obviamente de leguas pues ya no es normal, ¿verdad? En el fondo de ojo podemos encontrar degeneraciones periféricas que predisponen al desgarro retiniano y al desprendimiento de la retina. Y podemos encontrar las manchas de Foch, que son hemorragias subretinianas secundarias a neovascularización a través de la rotura de la membrana de Bruch en el polo posterior. Puede provocar una ceguera central. Este tipo de neovascularización coroidea, también llamados membranas miópicas, al igual que la DMAE, que es la que habíamos dicho que es la DMAE húmeda, que es la degeneración macular asociada a la edad húmeda, tiene como tratamiento inyecciones intravítreas de anti-VEGF. Estos pacientes suelen ser más jóvenes que los pacientes con degeneración macular asociada a la edad y presentar una mejor respuesta al tratamiento de estos fármacos. En estos casos pues también encontramos una atrofia cororetinana miópica, que es más frecuente a nivel del polo posterior y peripapilar, formando un conus miópico. Podemos encontrar estafiloma o elongaciones de la esclera. Por último, puede existir una adhesión vitreoretiniana a nivel macular. Se denomina maculopatía traccional si además existe una retinoquisis foveal. ¿Qué se le conoce como una retinoquisis foveal? A la separación de las capas de la retina y agujero macular. Retinosis pigmentaria. En este caso es una degeneración primaria retiniana con afectación de los bastones, epitelio pigmentario y finalmente los conos. Como vemos aquí, primero empiezan a afectarse los conos y esto va avanzando hasta que llega a esta zona y provocando pues ya la ceguera. Se hereda de forma autosómica dominante de la forma autosómica recesiva, que es la más frecuente y está ligada al cromosoma X, o sea, está ligada más a heredarse pues por medio de las mujeres. Clínicamente se produce una reducción concéntrica del campo visual, dando una visión de cañón de escopeta, o también llamado hemeralopía, que es ceguera nocturna. Entonces estos pacientes van a presentar ceguera nocturna, no van a ver bien de noche. No se debe confundir con la nictalopía, que es justo lo contrario de lo que parece, es decir, mala visión diurna. En este caso no, tiene una ceguera nocturna, no mira definitivamente de noche. Oftalmoscópicamente en el fondo de ojo se aprecian acúmulos pigmentarios en forma de espícula ósea. Podemos ver aquí, mira, hasta aparece, yo no sé si muchos de ustedes han visto en un microscopio el tejido óseo. Miren, se parece mucho al tejido óseo, ¿no? Ese color, un color bien oscuro. En este caso por atenuación vascular generalizada y atrofia del nervio óptico, que aquí no se ha dado todavía, pero obviamente eso va a avanzar.
Degeneración macular asociada a la edad de MAE. Es la causa más frecuente de pérdida visual irreversible en pacientes desarrollados en personas de la edad avanzada, mayores de 60 o 60-65, según el libro de referencia. Por eso es que tenía que ponerlo. Hay libros pues que dicen que son de mayores de 50, otros libros dicen que es de 65, pero eso va a depender pues del libro que vayas a leer. Clínicamente produce el síndrome macular, cuyos síntomas fundamentales son escotomas centrales justo con metamorfopsias. ¿Qué son las metamorfopsias? En este caso ven líneas torcidas que exploran en la rejilla de Amsler. Disminución de la agudeza visual, alteración en la visión de colores y micropsia y macropsia. ¿Cuáles son los tipos de degeneración macular asociada a la edad? Tenemos a la degeneración macular asociada a la edad seca, que caracteriza por la aparición de depósitos subretinianos denominados drusas en las áreas macular y por atrofia del epitelio pigmentario a dicho nivel. Y podemos ver aquí, miren, estos depósitos subretinianos, estos medio amarillentos, medio blancuzcos, dicen algunos autores. Este acúmulo de material de desecho parece ser debido al déficit de alguna enzima de la célula del epitelio pigmentario. Produce una pérdida visual central. En este caso les cuesta reconocer a las personas porque no ven sus caras. Es irreversible y progresa, más acusada con la visión fina. MIR. No tiene tratamiento lastimosamente, ¿verdad? Y tenemos en este caso a la de MAE húmeda o también distrofia macular asociada a la edad húmeda, que es el cuadro mucho más devastador, con pérdida severa y rápida e irreversible de la visión. Ya, ambas degeneraciones son malignas. Se caracteriza por el crecimiento de neovasos en el espacio subretiniano, dando lugar a exudación y hemorragia. Los síntomas fundamentales son escotomas centrales y la metamorfosis, que son líneas torcidas, ¿verdad? El diagnóstico clínico es útil, el uso de rejillas de Amsler. Y en este caso, pues, ellos tienen, o sea, los oftalmólogos ya tienen su tipo de materiales y así se le conoce a eso como rejillas de Amsler. Y la realización de angiografía fluoresceína para ver la formación de neovasos que crecen en la coroide hacia la retina, ya llamada neovascularización coroidea. Actualmente también se utiliza el diagnóstico de tomografía de coherencia óptica, llamada OCT. Su funcionamiento se basa en el mismo principio del ecógrafo, pero esta vez utiliza un ultrasonido que emite un haz de luz. En base a la refractividad de los tejidos obtenemos una imagen con una sensibilidad similar a la histología. El tratamiento se realiza con las inyecciones de sustancias fotosensibles, en este caso por fin, y posterior exposición a un láser a una determinada longitud de onda, intentando producir el cierre de los neovasos subretinianos. Recientemente se ha comercializado un nuevo tipo de terapia intraocular que ha revolucionado el tratamiento de muchas enfermedades vasculares retinianas. ¿Y cuáles son estas enfermedades que pueden ser tratadas con este nuevo tipo de terapia? Obviamente el edema macular, trombosis vascular, retinopatía diabética, degeneración macular asociada a la edad húmeda, que son fármacos antiangiogénicos que actúan inhibiendo el factor de crecimiento endotelial vascular, que en este caso el VEGF que le había dicho, ya responsable de la formación de neovasos. Entonces, cuando yo decía anti-VEGF, es antifactor de crecimiento endoteliar vascular, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y aquí podemos ver a la de MAE húmeda. Miren qué devastación la que se puede ver en esa zona. Podemos ver estas zonas de hemorragia y obviamente todas esas zonas oscurecidas que se ven ahí han sido estas mismas hemorragias, nada más que han ido absorbiéndose, pero obviamente no se puede absorber completamente, ¿verdad? Los fármacos anti-VEGF se inyectan en el vitrio con una dosis de carga de 3 inyecciones posteriormente, dependiendo de la respuesta, en este caso de agudeza visual y actividad de la lesión OCT. Se repetirá mensualmente. De este grupo, el fármaco más utilizado en España es el ranibizumab. El bevacizumab está usado en el carcinoma del colon, se utiliza como un compasivo, ¿ya? Recientemente se ha aprobado el nuevo anti-VEGF, que es el aflibercept,
que bloquea un mayor número de isoformas de la VEGF y tiene una mayor vida media, lo que reduce el número de inyecciones al año. Ahora, la cosa es que muchos se van a hacer una pregunta, obviamente. Yo una vez hablé de cáncer colorectal, ¿verdad? Está aquí en uno de mis videos de consultor clínico del canal, donde hablábamos de la bevacizumab, que es un antineovaso, porque como sabemos, pues los carcinomas forman nuevos vasos. Entonces en este caso también tiene casi un mismo mecanismo, formando neovasos, en este caso retinianos, ¿verdad? Pero en ese caso pues funciona de esa manera. Ya. Estos fármacos están contraindicados en pacientes con antecedentes a ictus cerebral. En la edema exudativa no se puede estabilizar la visión, sino que en algunos casos llegan a mejorarla. Así que tiene un mejor pronóstico. Ahora vamos a hablar de la maculopatía por fármacos. Los antipalúdicos, ya habíamos dicho, antimaláricos también, sobre todo la cloroquina, pueden producir toxicidad macular. Así que mucho cuidado en provocarle una ceguera a un paciente al tratar su paludismo, ¿verdad? En este caso también llamada maculopatía en ojo de buey. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos maculopatía en ojo de buey? Porque miren, sí, parece como que si fuera un ojo, ¿verdad? Y si miramos a un buey, como que nos está viendo un buey allá adentro, ¿verdad? En este caso, la disminución de la agudeza visual y alteración de la visión de colores, ya, porque en esta zona, pues en la mácula es donde se centra principalmente la visión de colores discriminativa. Se necesitan revisiones periódicas cada 6 meses con la toma de agudeza visual, test de la regia de Amsler, campos visuales maculares potencialmente evocados visuales y test de colores, con el fin de diagnóstico precoz. Ahora vamos a hablar de la corioretinopatía serosa central. Se produce un desprendimiento seroso de la retina neurosensorial y del epitelio pigmentario de la retina. El líquido se filtra al espacio subretiniano a través de los defectos focales del epitelio pigmentario, ¿verdad? En este caso permiten el paso de esto. Es más frecuente en varones, típicamente en jóvenes, se asocia al estrés y el tratamiento con corticoides. Su clínica consiste en una visión borrosa, escotoma central y metamorfopsias. En este caso, para su diagnóstico se realiza un fondo de ojo, tomografía de coherencia óptica o CT, una angiografía con fluoresceína y angiografía con verdidocacinina, ya que son tinciones. Es una enfermedad autolimitada en el 90% de los casos, pero si no se resuelve o hay episodios repetitivos, hay que aplicar a la terapia fotodinámica. Ahora vamos a hablar de vítreo. Es la patología más frecuente que afecta. La patología más frecuente que afecta al vítreo es el desprendimiento del vítreo posterior, ¿verdad? La bolsa de hialoides vítrea que ocupa la cavidad vítrea presenta una serie de adherencias retinianas a nivel de la hora serrata, de los vasos y la papila. Los procesos involutivos y sinking que en el vitrio producen el desprendimiento posterior del vitrio. Este fenómeno es más frecuente en pacientes miopes, afáquicos y en edad avanzada. Y aquí podemos ver el vitrio, ¿verdad? Su síntoma fundamental son amiodipsopsias, moscas volantes en este caso. Es una patología banal en la que la mayoría de los casos, pero en un pequeño porcentaje, puede provocar tracciones vitreoretinianas periféricas con hemorragias y desgarros retinianos que predisponen al desprendimiento de la retina remactógeno, siendo necesario el tratamiento de estos desgarros mediante la fotocoagulación, criopexia o cirugía con métodos de cerclaje e implantes extraesclerales. Y aquí podemos ver un desprendimiento del vitrio posterior que sí se nota con mucha anterioridad, ¿verdad? Y aquí podemos ver un desprendimiento del vitrio posterior con una tomografía de coherencia óptica. Ya podemos ver aquí, esta zona está desprendida. Ya. Recordatorio. Esta es la parte más importante del video, el recordatorio. Cosas que quiero que se les peguen, son cosas muy importantes que quiero que tengan en mente, que no se les olvide. Obviamente es importante recordar la clínica de los distintos procesos relacionados con el desprendimiento de la retina, tal como se lo han preguntado en el MIR. Desprendimiento del vitrio posterior, obviamente miodipsopsia, moscas volantes o fotopsia o fosfeno o relámpagos.
Desprendimiento de la retina. Simula una cortina que va tapando el campo visual hasta ocupar la zona central de la visión, sea afectación macular. Si hay pérdida brusca e indolora de la visión acompañada de una mancha color rojo cereza en el fondo de ojo, nos indica la presencia de una obstrucción de la arteria central de la retina. Si en cambio en la imagen de fondo de ojo aparecen hemorragias diseminadas en llamaradas, hablamos de una trombosis de la vena, que es más frecuente que la obstrucción arterial, ¿verdad? La retinitis pigmentaria produce mala visión nocturna, llamada hemeralopía, y un escotoma anular por degeneración de los bastones. Ante un paciente diabético con pérdida brusca e indolora de la visión, hay que sospechar en primer lugar de una hemorragia vítrea por sangrado de neovasos. El único tratamiento eficaz en la retinopatía diabética es la fotocoagulación con láser de arcón, mediante la panfotocoagulación en una forma proliferativa o focal en un edema macular. En este caso, pues, muchas gracias por ver el video. En este caso, pues, próximo video será oftalmología 3, obviamente de la serie, ¿verdad?, de oftalmología. Ahí les estaré dando el recordatorio próximamente. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado, les haya servido, les haya sacado de dudas. Si tienen dudas, pónganlas en los comentarios. Si tienen correcciones, pónganlos en los comentarios. Obviamente todos nos equivocamos, ¿verdad? Y como humanos, pues es fácil equivocarse. Y yo obviamente estaré aceptando sus recomendaciones. Bueno, sin más que decir, muchas gracias, mis estimados consultores clínicos. Suscríbanse en el botón rojo que está allá abajo. Sí, ese que está allá al ladito donde dice consultor clínico. Denle like al video, compartan si tienen dudas, si alguien más les pidió estos temas. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.